¿Qué tal? La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido condenada, ya lo saben, por el Tribunal Supremo por llamar maltratador a un ciudadano, vulnerando su derecho al honor. Ya saben que en Igualdad, a las madres que secuestran a sus hijos y tratan de apartarlos de sus padres, maltratando a sus exparejas a base de hincharlos durante años a denuncias falsas o que quedan archivadas, les llaman madres protectoras. Es tan bajo el nivel de este gobierno y tan bajo el nivel crítico de la sociedad española, distraída a diario con enormes chorradas, que la noticia ha pasado casi desapercibida y ya ha sido devorada por otras. Como si fuera normal que el ministro del Gobierno de España esté condenado por el Tribunal Supremo y siga ahí, por más que quede un mes para las elecciones. Es verdad que Irene Montero no desentona para nada en un gobierno que ha legislado estos años en favor de delincuentes, proetarras, golpistas, ocupas, violadores y pederastas. Y tampoco es de extrañar que ella no dimita y que su listón moral sea tan bajo. Fue la propia Irene Montero la que fichó no en vano a Isa Serra, condenada también por el Supremo, como asesora en el Ministerio y le puso un sueldazo como premio a sus insultos a una mujer policía. El nivel de exigencia de nuestra sociedad ha caído tan bajo estos años que han pasado 3 días, Irene Montero, por supuesto, no ha dimitido, y el debate público de las tertulias gira con toda normalidad en el hecho de si Montero debería ir o no en las listas de Sumar, sin que nadie se haya planteado cómo es posible que una ministra condenada por el Tribunal Supremo siga en el gobierno, aunque sea por un mes. Irene Montero simplemente está absolutamente desacreditada para seguir en política y debe irse a su casoplón de Galapagar junto a Pablo Iglesias, pero seguirá, no lo duden. Ya la colocará de nuevo, de una forma o de otra, a su macho alfa, si reeditan Frankenstein con sus socios, o en la siguiente batalla electoral, dentro de un año, la del Parlamento Europeo, que eso sí es un chollazo de 10.000 euros al mes y el casoplón cuesta mucho mantenerlo. Es tan bajo el nivel al que nos ha conducido el gobierno de Pedro Sánchez en estos años, está el deterioro en el ejercicio de la política. Hemos visto tantas cosas un día tras otro que nos han dejado anestesiados, que a nadie ahora mismo le parece ya noticioso que el presidente del gobierno tampoco la haya echado. En realidad no es de extrañar, teniendo en cuenta que el presidente es ese personaje cuyo primer hito político conocido fue intentar montar un pucherazo en toda regla en la propia sede de su partido ante las narices de 500 compañeros suyos en un comité federal, poniendo una urna de cartón detrás de una cortinilla y tapando aquello en plan trilero de la Gran Vía. Es lo que los agiógrafos de Sánchez en sus medios afines llaman la audacia del presidente, y lo que en mi pueblo toda la vida ha sido un cara dura y un sinvergüenza de tomo y lomo. Un personaje, el doctor Sánchez, que accedió a la presidencia del gobierno con su tesis doctoral bajo sospecha, en las mismas fechas en las que en Alemania, por muchísimo menos, dimitían ministros de la Merkel, pero a pares. Después vendría, ya saben, en el caso de Sánchez, lo de Bildu, lo de no dormir, si pactaba con Podemos, lo de Cataluña, que había sido rebelión, dijo sin ninguna duda, lo de no indultaré jamás a los golpistas, lo de no eliminaremos la sedición y la malversación, o la defensa que hizo de la ley del sí es sí, como si fuera una conquista del feminismo planetario. La condena de Irene Montero es el paradigma final, en las horas basura, de un gobierno basura, de una legislatura basura. La memoria es floja. Irene Montero pudo llegar a ser ministra porque ella y su machito alfa de Galapagar untaron de pasta a la escolta de Podemos, que les denunció en 2019 por abusar laboralmente de ella y usarla de niñera para ir a hacer la compra, para sacar los perritos a la calle, para limpiar las caquitas a los niños, etcétera, etcétera. Irene Montero iba a sentarse en el banquillo de los acusados. Tenía ya la citación el 20 de enero de 2020, una semana después de tomar posesión como ministra. Imposible que lo hubiera sido si la demandante no retira aquella querella. Los marqueses de Galapagar tiraron de chequera y la ex escolta retiró casualmente y hubo un acuerdo en la demanda en los días anteriores. Eso es lo que le abrió la puerta al gobierno a Irene Montero. Ahora, en los estertores del sanchismo, Irene Montero aparece como la primera ministra de nuestra democracia que sigue en el Ejecutivo estando condenada por el Tribunal Supremo. Irene Montero, condenada por el Supremo, es la foto finish de este gobierno, la foto perfecta de su currículum vitae de estos años. En aquella primera foto, en 2020, estuvieron Pablo Iglesias junto a Sánchez en la escalinata de la Moncloa. En esa foto final, sin Iglesias, en estos días, y con Irene Montero condenada, es Yolanda Díaz la que está junto a Sánchez, despreciando y humillando a Podemos, a quien le debe todo, después de haber traicionado a todo Kiski, una vez más, para trepar en política, que es lo único que Yolanda Díaz ha hecho desde sus tiempos de Galicia, aparte de alabar dictadores como Fidel Castro o Hugo Chávez. Porque al final, Yolanda Díaz es lo mismo que Pablo Iglesias o Irene Montero.
comunistas especializados en purgarse entre ellos para tener el poder. En los años 30, o en la República, o en la Guerra Civil, se pegaban tiros entre ellos. Podríamos decir que ha habido una cierta evolución, porque ahora solo se destrozan en Instagram o en Twitter entre ellos. Siguiendo el dicho popular, son los mismos perros, llenos de rabia, con distintos collares, todos bebiendo de su propia medicina, la medicina del odio, que es lo único que han aportado estos años a la política española. Bienvenida sea su final. Bienvenidos a La Antorcha. ¿Qué tal? Y en La Antorcha hoy con Sergio Fidalgo. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Y Fran Llorente iba a decir, perdona, disculpa la... Fran Carrillo, vaya equivocación. ¿Qué estaría yo pensando? Sí, sí. Fran Llorente, hay que decir que era el exdirector de informativos en la época de Zapatero en Televisión Española. Claro. ¿Te gustaría ganar su sueldo? Ya me gustaría llegar... no, pero hay algunos que no servimos para ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, ¿qué os parece el espectáculo de esto de... Bueno, en primer lugar, ¿qué os parece que lo que estaba comentando ahora mismo, que una ministra del Gobierno de España esté condenada por el Tribunal Supremo y nos parezca normal y que siga ahí? Y aunque quede un mes, que nadie la eche. Yo no sé si ya por... Pero si no hay vergüenza en este gobierno, si han soltado a más de 1000 violadores, han reducido sus penas a más de 1000 personas por culpa de la ley nefasta que hizo esta mujer, y ahí sigue. Por lo tanto, además esta denuncia que la recogió perfectamente Kiko Alcedo en el libro Algunos hombres buenos, es terrorífica. Yo recomiendo leeros este libro y sufrid porque esto le puede pasar a cualquiera. Claro, es que estamos hablando del caso de María Sevilla, que es uno de los casos más siniestros que este gobierno ha perpetrado, como que apoyaron de una manera impresentable a una persona que apartó a los hijos de un padre bueno que solamente quería estar con ellos. Por lo tanto, que Montero no vaya en las listas de Sumar, iba a decir que es una buena noticia, no, quería que fuera para haberse acabado de hundir a Sumar, porque es lo que se merecen, que esta confluencia de partidos nefastos que han apoyado al peor gobierno de la historia de España se hundieran, y Montero hubiera sido muy eficaz para que no les hubiera votado a nadie, pero en fin, han tenido un poco de inteligencia. Que digo que ahora Fran, en la terminología esta podemita, a esto que es una señora que secuestró a sus hijos, como a otros casos, que se dedica a intentar malmeterle frente a sus padres y a hinchar al señor a denuncias falsas o que quedan archivadas, le llaman madres protectoras. Sabemos que es gente que no tiene ningún tipo de respeto por la ley, ni por la decencia, ni por la ética, gente amoral, que no tiene ningún tipo de principio más allá que a seguir viviendo del cuento público, y por tanto se van a amarrar a él todo lo que haga falta. Llega un momento en el que nos sorprende en el análisis cualquier tipo de comportamiento de un gobierno y satélites mediáticos, académicos y sociales de profundo carácter antidemocrático. Es decir, la izquierda de Zapatero ha entrado en un profundo guerra civilismo en el cual está provocando constantemente a la otra mitad de la población, y cuando parte de esta otra mitad salta, reacciona ante lo que es un auténtico abuso, tanto de poder como sobre todo de superioridad moral, pues es acusada de eso, de odio, de ser de extrema derecha, de querer de nuevo volver a las trincheras, cuando los que la han provocado son los mismos. El efecto Irene Montero y Podemos es la degradación moral y política a la que ha llegado España, y que tiene en algunos territorios pues su punta de iceberg. El experimento Yolanda Díaz es la continuación de Podemos por otras vías, pero es que eso es lo que tenemos, y hasta que no hagamos una reflexión profunda de lo que es España, de lo que necesita España, no metamos la mano de verdad en la raíz educativa, no cambiemos la ley electoral y no se haga una serie de reformas más allá de derogar lo que ha hecho el sanchismo, pues este escenario se va a reproducir frecuentemente. Y el ejemplo más claro lo tenemos en dos regiones como Cataluña y el País Vasco, absolutamente ya perdidas para la causa constitucionalista, decente y legal. Fíjate que además en un país donde se han invertido, la sensación es que se ha gobernado para los delincuentes y la gente, los ciudadanos normales, pues estamos a merced de los delincuentes, incluso los agentes de la autoridad. Este fin de semana en Andújar se ha producido un incidente, un individuo, un tarado, que iba con un martillo y un cuchillo amenazando a unos vecinos. Llega una patrulla de la policía y se produce la secuencia que van a ver, que al final ha resultado la muerte desgraciadamente accidental de uno de los policías por el disparo del arma de su compañero. Pero yo creo que se fijen ustedes en el hecho de cómo ante una persona fuera de sí
van a ver la secuencia, el policía, una vez más, duda en si usar o no su arma, y ahora preguntaremos a miembros de la policía y de las asociaciones policiales por qué, y en esa duda, luego ya la desgracia, lógicamente, de ese tiro perdido que acaba, desgraciadamente, en su compañero. Esta es la secuencia de lo que ocurrió. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Bueno, eso es lo que ocurrió. Y si se fijan, lógicamente, el policía, una vez más, no es la primera vez que ocurre, duda entre usar su arma o no, y finalmente, ante un tipo que está fuera de sí, que está con un martillo y un machete, pues decide sacar la extensible, la porra, y en ese cambio de manos se dispara, mientras el otro le ataca, se dispara y le da a su compañero. ¿Cuánto se lo están pensando, verdad, los agentes de la autoridad? Porque se juegan su futuro. Aquí en Madrid hay 3 policías imputados por homicidio en un incidente similar y se juega en la cárcel y la expulsión del cuerpo, y no tienen el respaldo político tampoco de las autoridades políticas para, dentro de un orden, hacer uso de sus armas, ¿no? Fran. Este es el buenismo progre que se ha implantado en la sociedad y que no ha habido narices de combatirlo y decir a las claras. En Estados Unidos no se lo piensan. Si un policía es atacado, sacan la pistola y en defensa propia atacan. Esta gente se está jugando la vida. Las policías, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son, digamos, nuestros ángeles de la guarda. Y cuando ven su vida amenazada, tienen que actuar y responder. Y no pueden hacerlo, porque si lo hacen, son ellos los acusados de homicidio, son ellos los que van a prisión, y son ellos los que no pueden ni protegernos ni protegerse frente a asesinos y criminales. Y eso son por las leyes que hemos creado en este país por el puñetero buenismo progre. Y es lo que pasa lo mismo con los ocupas, donde la ley defiende a los que violentan y violan la propiedad privada y no a sus legítimos propietarios. Este gobierno no solo ha gobernado por los delincuentes, sino que incluso ha creado leyes para los delincuentes e iba a crear leyes todavía peores, porque no ha salido adelante porque se ha acabado, digamos, la legislatura. Pero este gobierno quería crear una ley para minar aún más la autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el que ya incluso ni siquiera podían sacar ningún tipo de arma. Es decir, el poco respeto que ya se le tiene iba a haber aún menos por parte de criminales y delincuentes. Y esto es lo que se está generando, que no hay respeto a la autoridad, no hay respeto al orden, no hay respeto a la ley. Y cuando tú creas una sociedad absolutamente anárquica, en la que cada uno puede delinquir como quiera porque sabe que tiene una ley que le protege, y el Estado no hace nada, entonces es cuando la gente empezará a tomarse la justicia por su mano. Y eso es el salvaje oeste. Cuando vemos una serie de organizaciones como Desocupa, etcétera, eso existe porque el Estado ha fracasado y porque las leyes han fracasado. Por eso existen. Y llegará un momento en el que si el Estado no protege al ciudadano, el ciudadano se protegerá de forma individual y autónoma. Y eso es la destrucción de una sociedad de orden y de ley. Y eso es lo que busca la izquierda, la extrema izquierda y el progre buenista, ¿no? Pablo Pérez es el portavoz de Jupol. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Vicente, buenas noches. Bueno, antes que nada, claro, al final es una desgracia, es un disparo que accidentalmente da en su compañero, ¿no? Pero la escena es muy significativa, te pregunto, de lo difícil que es para vosotros, si os sentís o no respaldados políticamente por vuestros superiores a la hora de hacer uso del arma ante un individuo como ese que claramente, bueno, es que le abrió la cabeza al otro compañero con el martillo y le apuñaló varias veces. Te pregunto también, ¿el protocolo del uso del arma está anticuado? Porque creo que es de los años 80. ¿Todo esto nos genera inseguridad a la hora de afrontar una situación en un segundo en el que te juegas la vida o la muerte? Mira, te voy a corregir, el protocolo del uso del arma no existe. Lo que es de los años 80 es el Plan Nacional de Tiro que tenemos, que está completamente obsoleto, como bien has explicado. Y creo que lo habéis relatado perfectamente en la introducción de la noticia. Lo que hay es miedo a responder a un ataque letal, porque tenemos que recordar que un ataque con un arma blanca a una distancia inferior a 7 metros es un ataque letal. Tenemos que quitarnos de la cabeza
Ese miedo es difícil y es complicado. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ese respaldo jurídico ni ese respaldo legal, porque tenemos el miedo de que nos ocurra, como bien has explicado, lo mismo que a esos 3 compañeros de Vallecas que se están enfrentando a un juicio por un homicidio. Entonces, hasta que no quitemos de la cabeza esas dudas, vamos a dar con situaciones como esta, que por desgracia ha acabado con 2 fallecidos. Creo que es fundamental que sí que exista ya de una vez por todas ese protocolo del uso del arma de fuego y sobre todo el tener una formación continuada de los agentes que están en la calle. ¿Por qué? Porque con esa formación continuada interiorizamos unos movimientos y unas respuestas que en situaciones de estrés, al tenerlos tan interiorizados, será más fácil el que nos salgan, ¿no? Entonces, bueno, todo este cúmulo de circunstancias es lo que nos ha llevado a vivir una situación tan dramática como la que pudimos vivir ayer. ¿Por qué no tenéis esa formación constante? Te pregunto. No, claro. Efectivamente, ojalá. ¿Se sale de la academia y ya está, o qué? ¿Se sale de la academia de Ávila y ya está? ¿Y te sueltan en la calle? Sí, Vicente. Así es, Vicente. Y con respecto a lo que hablábamos, el Plan Nacional de Tiro es un Plan Nacional de Tiro que es de los años 80, que se ha quedado completamente obsoleto y que luego pretenden que seamos peritos expertos en el uso del arma de fuego. Cuando lo que hacemos es ir 4 veces al año a una galería de tiro y a disparar muy poca munición, porque tampoco hay mucha munición que disparar en este caso. Entonces, bueno, creo que hay que tomar medidas de manera urgente porque no podemos vivir este tipo de situaciones. No podemos tener a los compañeros con dudas de cómo intervenir ante una situación con un ataque con un arma blanca, como ha sido el caso, porque vuelvo a repetir, un ataque con un arma blanca a menos de 7 metros de distancia es un ataque letal. Así que debemos de proteger primero nuestra integridad física, la de nuestros compañeros, pero sobre todo también la del resto de personas que se encuentren en la vía pública o en el lugar donde tenga lugar una intervención de este tipo. Porque en este caso, los martillazos, incluso alguna cuchillada se la ha llevado el compañero, pero se la podría haber llevado cualquier otro viandante que estuviese en la zona. Claro, es que la realidad delincuencial de hoy no es la de ese Plan Nacional de Tiro de los años de hace 40 años. Las pistolas Taser, es verdad que en una situación así, a lo mejor, aunque un individuo tan violento y tan cercano ya, no sé si son efectivas, pero sería una ayuda también a la hora de evitar que se acercara, por ejemplo. A ver, está claro que la pistola Taser es un medio más intermedio entre lo que es la defensa, el bastón extensible y el arma de fuego. Pero también cabe reconocer que en este tipo de situaciones y ante la distancia a la que se encuentra el agresor de nuestro compañero cuando se baja del vehículo, creo que tampoco sería efectiva. Y tenemos que dejar claro que no siempre el dispositivo electrónico de control, en este caso las pistolas Taser, son efectivas. No podemos sustituir el arma de fuego por la pistola Taser, sobre todo en situaciones como la que se vivió ayer. Pablo Pérez, portavoz de Jupol, gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Gracias, buenas noches, Vicente, un abrazo. Ahí en Cataluña, Sergio, bueno, esto lo vivís casi por partida doble. Nos has comentado 1000 veces que, por ejemplo, la comisión parlamentaria que controla a los Mossos, pues la lleva la CUP. Con lo cual, sí, la preside la CUP. Es que es... Claro, pero es que este buenismo que habéis hablado, en Cataluña sí hemos sido, por desgracia, pioneros, porque el problema es que hemos tenido una alcaldesa que no solamente es que fuera, digamos, equidistante, es que se ha dedicado a proteger a los delincuentes. Recordemos cómo Barcelona es una de las ciudades con más problemas de ocupación, lo vimos durante la campaña con toda aquella polémica en el barrio de la Bonanova, el Cubo y la manifestación de Desocupa, básicamente porque cuando ganó las elecciones Colau, en buena parte fue gracias al apoyo de colectivos antisistema, entre ellos Ocupas, que son los que han vivido muy bien estos 8 años. Y recordemos cómo la Guardia Urbana ha sido de Barcelona ha sido maniatada, por ejemplo, con el fenómeno de los manteros. Tú vas por Barcelona y tú ves que en el metro está lleno de manteros porque la policía, los guardias urbanos no pueden entrar a desalojarlos. Y que incluso cuando los manteros bajan y los urbanos intentan que no entren, hemos visto cómo los manteros han agredido a policías y les han tirado objetos, piedras, lo que tenían. Por lo tanto, y la alcaldesa no ha hecho nada desde un punto de vista político, de apoyo político a su propia policía. Insisto, la Guardia Urbana, que es la policía
de la que es responsable la propia alcaldesa. Claro, cuando vemos esto que pasa en Barcelona, y no solo en Barcelona, por ejemplo, yo me acuerdo como hace 2 o 3 meses, tú contabas el caso de Cubellas, acuérdate que el caso espeluznante de aquella persona que fue agredida y amenazada por un ocupa. Claro, cuando esto pasa en varios, bueno, y ya lo hablemos en Badalona, que Albiol ha conseguido una mayoría impresionante e increíble, básicamente porque los vecinos están hasta las narices de delincuentes y le han dicho a Albiol: solucionarlo tú, porque este gobierno que tenemos de Junts, PS Socialistas, Esquerra, Comunes y la CUP, e insisto, no es una coña, han gobernado Junts, Esquerra, Socialistas, Comunes y la CUP juntos para que Albiol no estuviera, han generado una delincuencia impresionante, con lo cual este buenismo tan brutal que ha habido en los últimos años está generando casos como el que hemos contado aquí, que fue una desgracia. Un policía tiene que poder defenderse y si se le acerca un tipo con una navaja, poder dispararle y no estar pensando, no disparo porque ¿qué me va a pasar a mí? O sea, igual acabo yo en la cárcel. Es terrible. Pues fíjate que el sábado que viene se decide quién va a ser no solo el alcalde de Barcelona, sino los alcaldes de todas las ciudades y pueblos de España. Daniel Sirera es el que va a ser portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona. Gracias por acompañarnos, Daniel Sirera. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros, Vicente. Bueno, las opciones son, a día de hoy, todos lo simplifican, Xavier Trias, de Junts, o el señor Collboni, pero claro, el señor Collboni va atado a Ada Colau. Y usted, yo recuerdo que aquí en este estudio nos dijo hace aproximadamente un mes o una cosa así, que le gustaría ser decisivo. Sus 4 concejales que se han confirmado, y es un magnífico resultado para el PP, visto lo que venía de antes, efectivamente pueden ser decisivos el próximo sábado. ¿Y usted qué va a hacer? Pues mire, la verdad es que yo lo que voy a hacer es no votar jamás a un alcalde separatista y por tanto mis 4 votos nunca irán para hacer alcalde al señor Xavier Trias. Y en relación al Partido Socialista, pues el problema que tenemos es que el señor Collboni no viene solo, sino que aspira a gobernar la ciudad de Barcelona con Colau y con Esquerra Republicana. No lo quiere hacer ahora, quiere ahora ser alcalde, que le regalemos nuestros votos para después de las elecciones generales incorporar al gobierno municipal a los de Colau, que son los de Podemos, y a los de Esquerra Republicana. Y por tanto, bueno, nosotros no estamos dispuestos a dar un cheque en blanco al Partido Socialista para que después nos encontremos en el gobierno a estas fuerzas radicales. Pero usted le hace una oferta al señor Collboni si se deshace de Ada Colau, incluso, no sé, para entrar en el gobierno, para que se deshaga de ella, pero ustedes quedar fuera, ¿o qué? ¿Cuál es la oferta exacta que le hace al señor Collboni? Sí, nosotros le hemos dicho al señor Collboni que Barcelona no puede caer en manos del radicalismo, ni de signo separatista, ni de signo de extrema izquierda, y que por tanto nosotros estaríamos dispuestos a explorar fórmulas en las que el Partido Popular tuviera una implicación en la gobernabilidad de la ciudad de Barcelona. Y por tanto le hemos reclamado al señor Collboni, que nos ha pedido los votos para ser alcalde, pues que bueno, que hablemos de programa, que hablemos de cómo se gobierna la ciudad de Barcelona, pero que en esta ecuación no puede estar ni Colau ni sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña. A partir de ahí le corresponde al Partido Socialista decidir si quiere llegar a un acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular o prefiere pues mantener en el gobierno a Ada Colau, incorporar a Esquerra Republicana o simplemente hacer alcalde de Barcelona al señor Trias. Pero eso es algo que le corresponde decidir al Partido Socialista de Cataluña, no a nosotros, que por desgracia solo tenemos... ¿Y le ha contestado el señor Collboni? ¿Le ha dicho algo? ¿Le ha llamado? ¿Le ha dicho, pues mira, Daniel, esto sí o esto no? ¿O qué? Bueno, el señor Collboni yo creo que sigue de vacaciones, no nos ha dicho exactamente qué es lo que quiere, él solo quiere ser el alcalde, y por tanto nosotros le hemos hecho llegar un documento con 43 propuestas de gobierno que van desde mejorar la seguridad a bajar los impuestos, pasando por mantener la ciudad más limpia, una mejor movilidad, y él lo único que nos dice es que quiere ser alcalde y poco más. Y por tanto, claro, yo le digo, hombre, quiere ser alcalde, pero ¿para hacer qué, no? ¿Y con quién? Porque lógicamente lo que yo no voy a hacer es darle mis votos, los votos de 61.355 barceloneses, para que luego me encuentre en el gobierno municipal a Ada Colau o al señor Maragall de Esquerra Republicana de Cataluña. Sí, que es lo que hizo Manuel Valls con los que ahora están en Valens hace unos años, por lo que Ada Colau terminó siendo alcaldesa. Claro, usted no va a votar al señor Collboni en este caso, sino si el señor Collboni sigue, como dice usted, de vacaciones. Usted no va a votar proactivamente a Trias, pero entonces, ¿qué va a hacer? Presentar su candidatura y dar sus votos a los 4 concejales del PP en Barcelona a la candidatura suya.
Si no hay una opción para desbloquear la situación en la que se encuentra Barcelona, lógicamente nosotros seremos fieles al mandato que hemos recibido de los ciudadanos de Barcelona y votaremos al candidato del Partido Popular, que soy yo, ¿no? Si Trias quiere ser alcalde, lo va a hacer sin nuestros votos. Y si Collboni quiere que no haya un alcalde separatista, lo que tendrá que hacer es hacernos una oferta de gobierno en la que no estén ni los podemitas ni esté Esquerra Republicana. Y por tanto, si eso no sucede, nosotros no tendremos otra mejor opción que votar al Partido Popular, que votarme a mí como candidato a alcalde. Claro, que eso supondrá, si no hay acuerdo, que el señor Trias sea alcalde de Barcelona porque es la lista más votada. ¿Usted cree que todo esto puede afectar al 23J, a las elecciones generales? ¿Siente usted la presión de una decisión así cuando está en juego las elecciones generales, que no estaba antes del 28M en juego? Es cierto que noto la presión, pero mire, yo voy por la calle y lo que me dice la gente es que en ningún caso podemos permitir que Ada Colau siga gobernando la ciudad de Barcelona, porque ha destrozado la ciudad. Es cierto que desde el otro lado de la Plaza Sant Jaume los independentistas han destrozado Cataluña y por tanto no es fácil elegir entre unos y otros. Y de hecho nosotros no queremos elegir. Nosotros queremos formar un gobierno un gobierno constitucionalista, pero desgraciadamente ese gobierno, que solo podemos hacerlo con el Partido Socialista, a pesar de todo lo que es el Partido Socialista en Cataluña, que constitucionalista lo es a ratos, pues el señor Collboni no está dispuesto, de momento no sabemos si está dispuesto a renunciar a sus socios podemitas y a sus socios separatistas. Y ahí estamos pues intentando traer al Partido Socialista hacia una posición constitucionalista, moderada, sensata, pero por desgracia de momento no lo estamos consiguiendo. Sergio Fidalgo está en Barcelona, están ustedes muy cerca, y quiere hacerle esta pregunta. ¿Alguna pregunta, Sergio? Sí, porque yo, bueno, primero buenas noches. Buenas noches. Yo estoy un poco sorprendido porque hay ciertos sectores del constitucionalismo catalán que están apretando, sobre todo al Partido Popular, también a Vox, pero sobre todo al Partido Popular, para que Collboni sea alcalde. Pero claro, no tampoco veo la crítica que ha habido, por ejemplo, que bueno, el mismo Partido Socialista aprobó hace 2 meses los presupuestos de Esquerra Republicana, que también han llevado, por ejemplo, que entidades fanáticas como Plataforma por la Llengua sean muy subvencionadas. Hace 6 meses pactaron la dirección de TV3, la misma dirección de TV3 que los socialistas pactaron con Esquerra Republicana y con Junts, que ahora mismo han permitido gags tan execrables como el de la Virgen del Rocío, o que se pusiera el himno de España a base de pedos, y esto no es broma, se ha hecho en TV3. Y toda esta gente de repente olvida todo esto para hacer ver que Collboni es una opción puramente constitucionalista, cuando no sabemos si de aquí 6 meses vamos a ver a Maragall de teniente de alcalde. ¿Qué le dirá usted a toda esta gente que de repente, insisto, ha olvidado que el PSC viene lo que viene y ha hecho lo que ha hecho y gobierna en Madrid con Bildu y con Esquerra Republicana? Ahí Sergio, tienes toda la razón, ¿no? Porque es verdad que hay mucha gente que me dice, oye, no puedes permitir con tu voto a ti mismo que Trias sea alcalde, y tienes que apoyar a Collboni, ¿no? Con los ojos cerrados, darle un cheque en blanco, ¿no? Y me piden que apoye al partido que le ha dado los indultos, que ha cambiado la malversación, el delito, que está permitiendo que los separatistas hagan lo que hagan, ¿no? Y por tanto, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es poder condicionar el futuro gobierno municipal. Yo creo que lo que tengo que hacer es intentar llevar al Partido Socialista por el buen camino, pero en cualquier caso, si ellos no quieren, lógicamente nosotros no podremos darle un cheque en blanco para que finalmente, como tú muy bien decías, acabemos viendo a Esquerra Republicana o a los de Podemos en el gobierno municipal. No voy a jugar a eso. Señor Sirera, una última cuestión. Hoy hemos conocido los número 1 de las listas al Congreso, el próximo 23J, y el número 1 del PP por Barcelona es el ex portavoz de Ciudadanos, Nacho Martín Blanco. Le pregunto, 1, ¿cómo ha sentado en el partido? Y 2, si le parece un buen candidato. Yo creo que es el mejor candidato que se va a presentar a estas elecciones generales por la circunscripción de Barcelona. Nacho Martín Blanco lleva muchos años defendiendo la Constitución, la libertad, defendiendo la unidad de España desde otro partido político que está ya, pues creo que ya no tiene mucho recorrido,
Y por tanto, yo llevo toda la campaña de las elecciones municipales reivindicando la unidad del constitucionalismo en torno al Partido Popular y abriendo de par en par las puertas de mi partido para que todos aquellos que creen en la libertad, en la Constitución, en la unidad de España, pues puedan sentirse cómodos en esta casa común que es hoy el Partido Popular. Y por tanto yo estoy feliz de que haya gente como Nacho Martín Blanco que se incorpore a nuestro proyecto político, y contra más personas como Nacho Martín Blanco se incorporen al Partido Popular, tendremos un Partido Popular mucho más fuerte y con posibilidades reales, no solamente de dar la vuelta al gobierno de España, sino también de afrontar con éxito una batalla que es muy importante y que debemos dar, que es arrancar a la Generalitat de Cataluña de manos de los separatistas. Si tuviéramos que apostar una cosa tan española como pincho de tortilla y caña, ¿a quién va a ser el próximo sábado el alcalde de Barcelona? ¿Usted apostaría por Trias? Pues el próximo sábado creo que no va a ser, porque creo que va a haber un recurso y nos vamos a ir el 7 de julio con toda probabilidad. Yo lo que me gustaría es que el señor Collboni, el Partido Socialista, esté a la altura de las circunstancias, haga una propuesta para tener un gobierno constitucionalista en la ciudad de Barcelona, pero si usted me dice si espero mucho del Partido Socialista de Cataluña, le digo que no espero mucho, sinceramente. Porque el señor Trias es independentista, ¿no? Se lleva bien con Puigdemont. El señor Trias es separatista y, por tanto, es cierto que durante la campaña electoral él ha escondido que forma parte de un partido separatista. Yo le puedo asegurar que no quiero que sea alcalde de Barcelona, pero también le digo que los ciudadanos han votado, han decidido eso, y a mí me hubiera gustado que me hubieran votado a mí y que yo pudiera ser el próximo alcalde de Barcelona. En cualquier caso, le puedo asegurar que voy a seguir dándome y partiéndome la cara para que sea el alcalde que sea en la ciudad de Barcelona, se siga respetando la ley, la Constitución y el Estado de Derecho. Daniel Sirera, gracias por habernos acompañado en La Antorcha de OK Diario. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Bueno, Fran Carrillo, ¿qué te parece? Porque vaya tesitura. Es verdad que al final, bueno, si dice, bueno, pues yo me presento, como hacen muchos, me votan los 4 míos. Es que es lo que debería hacer, pero vamos a ver. Trias es alcalde, pero claro, es que tampoco tiene mucha otra opción, el señor Sirera. Con todos los respetos, es que el señor Sirera no es decisivo. Es que ha sido la quinta fuerza en el Ayuntamiento de Barcelona. Es que no es decisivo. Y eso de voy a ver quién subasta sus votos, diga, es que los 4 concejales que usted ha sacado y los 60.000 votos que ha sacado, 60.000, no le han votado para que usted haga alcalde a Collboni o a Trias. Es para que usted haga oposición a ese PSC absolutamente desnortado de hace muchísimo tiempo, abrazado al separatismo, como se ha visto tanto en la Diputación como en muchos otros registros, y mucho menos a la ralea nacionalista de Trias, que por mucho que esconda las siglas es lo que es, o de Esquerra, el señor Maragall, y ya mucho menos el podemismo ocupa de Colau. No diga usted a la oposición, si es que no es decisivo. Es que Collboni puede formar gobierno con Colau si quiere, incluso con Maragall. Es que Trias puede hacer... Hay una cosa indepe un poco rara también con Esquerra. Es que Sirera tiene que proponerse a él y estar en la oposición y ya está. Es la quinta fuerza. Es que de 1.100.000 personas que podían votar, le han votado 60.000. Es que a ver si estamos en lo que estamos. ¿Qué te parece lo de Nacho Martín Blanco, tu ex compañero de Ciudadanos como número 1 al Congreso? Iba a comentar eso. Vamos a ver. Yo siempre he defendido que hay que respetar las decisiones individuales que uno tome. Y mucho menos si uno se proclama y declara liberal. Porque no vale es hablar de la defensa del individuo y luego cuando un individuo toma decisiones criticarlas. Lo que no veo bien son las formas. Tú no puedes pedir el voto para Ciudadanos un sábado y un domingo anunciar tu dimisión porque el lunes te van a nombrar número 1 para el Congreso en la lista de otro partido. Eso no es ni ético ni estético, porque eso ya lo tenías hablado antes. Por tanto, a mí esto de cambiar de partido de un día para otro como si esto fuera el fútbol, termino contrato en un partido y al día siguiente, en un equipo, y al día siguiente firmo por otro. No, oiga, la política es más que eso. Yo respeto que cada uno se vaya donde quiere, que haga con su vida lo que quiera, por supuesto, pero es un poquito más serio, porque el mensaje que se le está lanzando a los ciudadanos no se trata ya de principios, sino que lo que buscas es lo que buscas. Entonces, para mí, y aquí las responsabilidades hay que pedírselas a la persona que confió
para que el señor Blanco, Martín Blanco, estuviera en la ejecutiva del Partido de Ciudadanos, tanto en Madrid como en Cataluña, no lo olvidemos. O sea, hay que pedir responsabilidades también a quien le puso ahí. Pero, hombre, no es estético pedir el voto para un partido un sábado y el domingo dimitir porque el lunes vas a ser candidato por otro. Me parece que eso es lo que da mala imagen realmente de la política, incluso de aquellos que vienen a regenerarla. Sergio. Bueno, de Sirera muy brevemente, como bien ha dicho Fran, no es un problema de Sirera. La gente que ha votado al Partido Popular en Barcelona no ha votado para que apoyen ni a Trias ni a Collboni. No es su guerra, porque, insisto, si Trias es malo, que es malo, Collboni tampoco es mucho mejor. Primero porque va a ir con mochila seguro. Collboni no puede gobernar solo y la mochila se llama Colau y se llama Esquerra Republicana, con lo cual es casi peor que Trias, es entre lo malo y lo peor. Y segundo, porque ya el mismo Collboni, recordemos, y lo hemos mencionado antes, es que su partido ha votado con Esquerra Republicana los presupuestos. Gracias a esos presupuestos, Aragonés puede aguantar perfectamente 2 años más. Collboni, o sea, los socialistas han votado la dirección de TV3, que ha hecho auténticas barbaridades en los últimos meses. Es que, recordemos cómo los socialistas evitaron que el catalán, que el español fuera lengua vehicular en la enseñanza catalana, cuando hace unos meses los tribunales fallaron a favor del niño de Canet. Esto lo han hecho los socialistas, por lo tanto, ahora decirme que los socialistas son la gran opción salvadora, constitucionalista, oiga, entre Trias y Collboni los dos son igual de malos. Además es que Collboni ha gobernado de los 8 años, 6 años con Colau y no ha abierto la boca de todos los desmanes que ha hecho Colau. Y en cuanto al tema de Nacho Martín Blanco, yo estoy de acuerdo que ha sido un poco raro. También digo una cosa, Nacho Martín Blanco en el fondo ha vuelto a casa. Muchos pensábamos que el sitio natural de Nacho Martín Blanco era el Partido Popular. Recordemos incluso como hace 4 o 5 años, bueno, justo poco antes de que fuera diputado, sonó como posible presidente del Partido Popular en Cataluña porque su perfil es liberal, pero liberal conservador. Con lo cual, yo creo que en el fondo, vale que se podía haber hecho a lo mejor de otra manera. Yo creo que simplemente esto ya estaba hablado de hacía tiempo, incluso Ciudadanos lo sabía. Porque la primera nota de Ciudadanos, cuando hace un par de años, hace 3 o 4 días, fue muy amable con la ida de Nacho Martín Blanco. Y yo creo que simplemente la convocatoria precipitada, que nadie se esperaba, pues yo reconozco que muchos no esperábamos las elecciones por parte de Sánchez, ha hecho que muchas cosas que posiblemente estuvieran habladas y pactadas, y no solamente con el Partido Popular, sino posiblemente con los mismos Ciudadanos, se hayan precipitado y hayan dado esta sensación de precipitación. Pero bueno, de todas maneras estoy de acuerdo con Frank que se podía haber hecho de otra manera. Pero también digo que creo que es un buen fichaje para el Partido Popular, porque insisto, es que es perfil Partido Popular. Claro, es intentar, con vistas al 23J, terminar de asegurar, ahora que Ciudadanos no se va a presentar, cualquier voto que no se pueda desperdiciar, ¿no? Entiendo que es eso, y entiendo que ese casi brindis al sol de Sirera a Collboni, sabiendo perfectamente el señor Sirera quién es Collboni y lo que ha hecho, pues es también una forma de ese, yo no sé llamarle postureo, del PP, para mostrarse moderado y situar al PSOE en la parte, o al PSC en este caso, en la parte extremista, ¿no? Pero ¿cuándo alcanzó Ciudadanos su cenit en Cataluña? Cuando se dejó de contemplaciones y atacó al independentismo en todas sus vertientes. ¿Cuándo consiguió el Partido Popular sus mejores resultados en Cataluña? Cuando dejó de ser contemplativo, incluso con el PSC, y fue directamente a representar a un votante tal. Es decir, es que no aprenden. Es que no aprende que con el nacionalismo no se puede uno ser contemplativo, que con el separatismo uno no puede ser dialogante, no, porque ellos no lo son. Es que son excluyentes, es que son xenófobos, son totalitarios, son dogmáticos, y lo que quieren es lo que quieren. Entonces tú no puedes pactar nada de eso, porque entonces tu votante te acaba abandonando, y entonces lo que haces es dividirlo, surge fuerzas como Vox y tal, y acaba dividiendo el voto constitucionalista en 4 partidos, o en 3, y eso al final perjudica. Entonces, oigan, déjense de contemplaciones, no vamos a votar a ninguno, porque lo que representa al señor Trias no lo queremos, lo que representa al señor Collboni menos, lo que representa a la señora Colau que se quede en su casa, y el señor Maragall lo mismo. Entonces no vamos a votar a nadie. Pero una cosa, mira, te lo digo básicamente hablando de las 2 personas que hemos hablado. En el caso de Nacho Martín Blanco, insisto, las formas a lo mejor última hora podían ser las que son, pero Nacho Martín Blanco, ya desde antes de estar en Ciudadanos, siempre ha sido muy contundente contra el separatismo y ha tenido un mensaje muy claro, con lo cual creo que en ese aspecto nunca ha blandeado. Y Sirera, yo lo recuerdo, claro, aquí le vemos con un perfil más amable, porque es una persona moderada, pero yo, por ejemplo, cuando estuvo en el CAC, fue consejero del Consejo del Audiovisual de Cataluña y era entonces presidente de una asociación de periodistas, nos ayudaba muchísimo para presentar denuncias contra TV3 y era muy
activo, yo creo que una de las personas más activas de Cataluña para denunciar las mentiras de TV3 en el 14, en el 15, en el 16, en el 17 y en el 18. Entonces, claro, insisto, a mí estos perfiles que está cogiendo el Partido Popular ahora, pues Sirera o, por ejemplo, Nacho Martín Blanco, me parecen correctos, porque, por ejemplo, ya otros como Albiol o como Manu Reyes, que también son contundentes, ya los tenía. Y esto de, digamos, y Sirera, que también lo ha tenido, pero que un poco se pasó a la política valenciana, y esto que lo recuperen me parece estupendo, porque son gente que han demostrado en el pasado cierta contundencia, aunque tengan cierta amabilidad de formas, porque tanto Nacho como Dani Sirera son personas de formas amables y suaves, pero que luego el mensaje es claro. Y a mí, pues bueno, que diga esto de Collboni, pues que diga lo que quiera. Yo sé que al final él no va a apoyar un gobierno de Collboni durante 4 años, ni va a ser un palanganero de los socialistas ni de Trías, como a lo mejor podíamos hablar de otras veces en el pasado el Partido Popular ha blandeado. Yo creo que tanto con estos nuevos fichajes nos da un poco más de garantía. Claro, cuando escuchas hablar a veces de catalanismo constitucional en la boca de Feijóo, no sabes por dónde vas a ir. Pero a mí esta gente me tranquiliza un poco. Ahora, ya veremos lo que pasa, pero yo estoy más tranquilo a lo mejor que hace 3 meses ahora. Una última cuestión. Con vistas a las autonómicas catalanas, es verdad que el adelanto electoral de alguna forma ha mezclado una cuestión que el Partido Popular tenía que resolver de aquí a diciembre, que iban a ser las generales, que era precisamente el reorganizar el Partido Popular en Cataluña, como reorganizar el Partido Popular del País Vasco. Pero con vistas a las catalanas, este perfil de Nacho Martín Blanco, más Sirera, que efectivamente es un hombre de formas moderadas, pero que ha sido enérgico con el independentismo siempre. ¿Cuál es el líder natural que, siguiendo a la línea de lo que dice Fran, si lo que allí da voto realmente es lo que hizo Ciudadanos, o sea, caña al independentismo, sería Albiol? ¿O Albiol es un caso particular de Badalona y no es extraíble al resto de Cataluña? Es que Albiol tiene un problema. Albiol le ha costado casi 20 años conseguir una mayoría absoluta en Badalona. La ha sudado, la ha sufrido, le han destituido 2 veces, le han hecho 2 mociones de censura, básicamente para que no gobernara. Y yo creo que ha conseguido que el 57% de sus vecinos le voten. Yo dudo mucho que se distraiga, porque quieras que no, si tú eres presidente del Partido Popular de Cataluña, tienes que estar en actos en Gerona, en Tarragona, en Lérida, y Badalona es una ciudad con muchos problemas tras años y años de mal gobierno por parte de insistimos, gobernaban la CUP, socialistas, comunes, Junts y Esquerra. Claro, eso tiene un trabajo titánico que yo dudo mucho que Albiol, aunque se lo ofrezcan, él quiera. Además, él ya lo ha sido, él ya es el presidente del Partido Popular de Cataluña, esa medalla ya la tiene, y además lo fue en la época muy complicada. Yo, sinceramente, Albiol se va a volcar. Yo creo que va a ser muy complicado porque ahora mismo no hay un liderazgo, claro, se habla de Manu Reyes, que ha conseguido un magnífico resultado que es el de Fels y es el presidente de provincia de Barcelona, se habla de Dolors Montserrat, que está haciendo su labor ahí en el Parlamento Europeo, se habla de mucha gente, Alejandro Fernández, que es un buen parlamentario, pero que parece ser que como persona organizadora del partido pues ha tenido sus problemas, parece que está como descartado. Yo no veo un liderazgo claro. Yo creo que una especie de liderazgo compartido en la cual pondrá una persona, un primos inter pares, con 4 o 5 por debajo que apoyarán. Yo creo que Sirera y Nacho Martín Blanco también tendrán un papel destacado en el futuro del PP catalán. Fran. Sí, vamos a ver. Evidentemente, estos perfiles pues pueden ilusionar más que los que hubo en su momento. No olvidemos que también Sirera estuvo dirigiendo el Partido Popular, pero es que, claro, yo creo que hay gran parte de Cataluña en la que la sociedad que está absolutamente, no voy a decir abducida por un mensaje nacionalista que es absolutamente ya irrompible y que roza los 2 millones. Yo siempre apelo a dónde está el resto de ciudadanos y de votantes que no votan independentismo y que generalmente lo que hacen es alimentar la abstención. ¿Por qué no hay nadie que sea capaz de aglutinar todo eso? Porque ha dado Sergio varios nombres, ¿verdad? Albiol lo ha centrado todo en Badalona, con ese lema de badalonismo, ¿no? En el que le han votado incluso mucha gente independentista simplemente por una cuestión, como bien ha mencionado Sergio, de adecentar la ciudad, la tercera ciudad de Cataluña, pero bueno, no ha dejado Badalona ser siempre una localidad de votante no independentista o no separatista en su mayoría, ¿no? Esa parte de la periferia de Barcelona. La cuestión es ¿qué alternativas hay? Es decir, estamos viendo que es que las fuerzas constitucionalistas, sumando, aunque estén disgregadas, son ahora mismo una minoría. ¿Y cuál es el escenario futuro, independientemente de quién lidera el Partido Popular? Y sobre todo, ¿qué mensaje lo va a liderar? Y si es un mensaje de complacencia, es un mensaje como en su momento quería abanderar, que en paz descanse, Josep Piqué, de intentar ser un catalanismo moderado con el nacionalismo y tal, porque parece que no se le puede derrotar y vencer.
Pues en el momento en el que tú caigas en eso, es decir, Ciudadanos, cuando crece, es cuando se niega a aceptar que el nacionalismo no se le puede vencer, es invencible, y no se le puede derrotar, y no se le puede combatir, y hay que agachar la cabeza. En el momento en el que tú te resistes a eso, que luego ese voto lo ha captado Vox en gran parte de forma contestataria, pues llega un momento en el que tu votante te abandona porque dice, bueno, si tú te rindes como gobernante, como representante, yo como representado y gobernado, ¿qué quieres que haga? ¿Que te vote? Pues me quedo en casa y que siga gobernando esta gente. Claro, y en su caso además no solo es el mensaje, sino en su caso además con dos líderes de gran tirón carismático como eran en su momento Albert Rivera y en su momento también Inés Arrimadas. Pues veremos qué pasa. Sergio y Fran Carrillo, que no Llorente, gracias por habernos acompañdo en La Antorcha. Bueno, algún día si llego a ser director de los informativos de Radio Televisión Española, la Antorcha estará en ese canal, por seguro, y entonces ya será una casa en la que habrá libertad y no será el nodo en el que lo han convertido el sanchismo. Ojalá. Algún día te, Bueno, algún día te explicaré yo cómo le contaba Fran Llorente a Rajoy, cómo se le mezclaban. ¿Os acordáis? Que se mezclaban imágenes del telediario sin querer entre él y figuras. Bueno, entonces un día te lo cuento. Si algún día llego, con 8 vídeos en una mesa. La Antorcha y el catalán estarán presentes en Televisión Española como signo de lugar libre y plural. Eso. Muchas gracias. Que te nombren ya. Bueno, gracias a los dos. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Y gracias también a ustedes por vernos.